El protagonista de esta historia es un chico aficionado con los mangas, pero no cualquier manga, le fascina en especial aquellos en los que hay personajes aparentemente debiluchos, pero en momentos cruciales revelan un poder abrumador. Este quiere ser como esos personajes que esconden sus habilidades, por lo que en sus tiempos libres se dedicó a ayudar a las personas sin ser notado, así como empujar el carro de una señora sin que ésta se enterara, y así siguió ayudando a la gente durante 10 años, sin ser descubierto, hasta que en un fatídico día, un camión acabó con su vida. Luego de la tragedia, este despertó en un campo abierto, y frente a él, una diosa le informa que ya lo había estado esperando. Nuestro protagonista no comprende qué estaba sucediendo, a lo que esta diosa le cuenta que ella junto a otros dioses lo han estado esperando, ya que por ser una persona de corazón noble la cual ayudó a mucha gente sin ser descubierto ni pedir algo a cambio, le concederá la opción de renacer como él quisiera, siendo un héroe, rey demonio, o incluso el rey del infierno. Pero al prota no le interesa ninguno de esos títulos. En su vida pasada ayudó a mucha gente sin ser descubierto, refrescaba a personas, limpiaba las calles, pero todo esto le parecían cosas pequeñas, y quiere aumentar de escalón. Quiere ser alguien que parezca debilucho, pero en momentos cruciales revele un poder enorme, lo que conmovió a la diosa, quien le concede su deseo, diciéndole que renacerá como un niño común, pero a diferencia de otros niños, su poder superará al de los héroes, incluso al del rey demonio. Pero si alguien descubre su poder, su corazón explotaría. Esto dejó impactado al prota, pues no tiene sentido que su corazón explote, pero la diosa no lo escucha y lo envía a su nueva vida. Desde entonces han pasado 2 años, y ahora vemos al prota frente a 5 lobos gigantes, que luego de unos momentos, acabó con 4 de ellos. El prota se da cuenta que aunque los monstruos descubran su poder, su corazón no explota. El último al ver el poder del prota decidió huir, pero es alcanzado fácilmente por el prota, acabando con el lobo de un golpe. Ahora es un chico de 9 años de nombre Yuriel, un pequeño niño huérfano de bajos recursos. Decidió regresar a su casa, donde lo esperaba su hermana, quien se encontraba preocupada por el prota ya que según es muy débil y hay lobos gigantes rondando la zona, aunque aún nadie sabe que el prota ya los acabó. En un cambio de escena, vemos al prota siendo golpeado por este hombre. Se encontraba furioso por lo débil que aparentaba ser el prota, pero se encontraba feliz, pues nadie descubrió que él acabó con los lobos. Vive junto a otros huérfanos en la casa de este hombre al que llaman director. Estos deben trabajar duro para ganarse un plato de comida, aunque muchas veces junto a todos los huérfanos ayudan a la gente del pueblo y estos les agradecen con comida, pero esa comida siempre se las roba el director y ellos se quedan con la miseria, lo que siempre molesta al prota. La hermana del prota por suerte había tomado unos huevos a escondidas para repartir entre todos los chicos, pero al ver lo delgado que se encuentra el prota quiere darle el suyo, a lo que el prota se niega. Pero luego de que insiste, se logra escuchar un gruñido de su estómago pidiendo comida, lo que la dejó avergonzada. El prota cuenta que desde que llegó a este mundo le fue muy difícil sobrevivir como un huérfano, ya que la gente lo golpeaba y menospreciaba, pero un día se encontró con una niña de cabello rojo llamada Ela. Lo llevó con el director para que aunque el director sea mala persona, tenga un techo donde comer y dormir. Estos tenían la esperanza de entrar a la academia y comer mucha comida, prometiendo que todos saldrían adelante juntos, pero esos deseos se caerían cuando al día siguiente el director anuncia que alguien adoptaría a Ela. Se encontraba muy triste, en cambio, los demás se alegraron por ella, pero esta no era la única noticia, ya que el director también les informa que el prota sería sacrificado al dios lobo. Ela se sorprende al escuchar eso, quedando horrorizada. Le reclama al hombre, pues prometió que cuidaría del prota si ella era adoptada. Esto no le importó al director, quien le dice al prota que los lobos no han atacado más debido a los tantos sacrificios que han hecho al dios lobo, ya que le gusta la carne joven, pero lo que en realidad pasaba es que el prota acababa con esos lobos, pero aún así muchos niños habían sido sacrificados. Ella sigue protestando muy furiosa y asustada por el prota, a lo que el director prepara un puño para golpearla, pero se detiene diciendo que no puede dañar a la mercancía, pues aparentemente esta chica no había sido adoptada gratis, pero además, tipo también le dice que eventualmente los otros niños también servirán como sacrificio. Ahora vemos al prota sentado preguntándose si debe encargarse del dios lobo o simplemente irse a escondidas,
pero en ese momento llega Ela, quien sorprende al prota por su corte de cabello. Esta se cortó el cabello para simular al del prota. Esta quiere intercambiar de lugar con el prota. Este se niega, preguntándole si sabe a qué se refieren con sacrificio, a lo que ésta le dice que sí, ya que el anterior sacrificio había sido su hermano menor. Esto dejó impactado al prota, a lo que ésta le cuenta que luego de la muerte de su hermano, ésta encontró al prota, y al verlo tan parecido a su hermano algo hizo que quiera ayudarlo, y es por esa razón que quiere intercambiar lugares, pero en ese momento el director aparece con un cuchillo. Este se sorprende al ver el cabello de Ela, pues ahora ya no le sirve como mercancía, por lo que al ver que quería intercambiar lugar con el prota la toma del cuello, comenzando a lastimarla gravemente. El prota se encontraba paralizado sin saber qué hacer, pero al ver el sufrimiento de Ela se decide a utilizar su poder para defenderla, pero su corazón le comienza a doler, advirtiéndole que si revela su poder, le cobrará factura. El prota se encontraba en una posición muy difícil, pero mientras tanto el director le cuenta a Ela con una sonrisa que él es el dios lobo, ya que él es el encargado de desvivir a los sacrificios para dárselos de alimento a los lobos, pero además, pudo hacerse algo de dinero vendiendo el relleno de su hermano. Aclaro que lo digo de este modo porque como saben YouTube es algo sensible, pero siguiendo, el viejo continuó hablando sin darse cuenta que Ela ya había dado sus últimos alientos. El prota se encontraba devastado recordando todos los momentos con Ela, pero ya nada le importaba. Se arrepiente de no haber reaccionado a tiempo, por lo que se acerca al director y de un simple movimiento de su mano, separa la cabeza del director, enviándola a volar. Sujeta a Ela, pero para su sorpresa, esta comienza a respirar con mucha dificultad, por lo que el prota muy contento comienza a utilizar magia curativa para salvarle la vida. Ahora gracias a lo sucedido comprendió algo de su maldición. Si elimina a la persona antes de que descubra su poder, su corazón no explotará. 4 años más tarde después del incidente, vemos al prota y a Ela en perfectas condiciones. Estos fueron acogidos por la iglesia después de la muerte del director, y estos ya tenían la edad suficiente para entrar a la Academia Mágica, el sueño que siempre habían tenido, pero en cambio, el prota estaba feliz de entrar a la academia porque los últimos años solo estuvo acabando con monstruos a escondidas, pero ahora, en la academia quiere ser menospreciado para sentirse como aquellos protagonistas menospreciados que en realidad esconden un gran poder. La Academia de Magia fue fundada por la familia real para que las personas sin importar su clase social puedan asistir para proteger a las personas. Esta escuela se rige el estatus por colores. El botón azul significa que son nobles, el rojo, a la familia real, y luego podemos ver al prota y a Ela con un botón negro. Chico llamado Chris comienza a burlarse de ellos, luego se unen más nobles a burlarse, y es cuando vemos un botón de color verde pero no sabemos a qué estatus pertenece. Al prota le fascina que lo traten de ese modo, pues es lo que siempre estuvo esperando, pero Ela se enoja y se lleva al prota. Estos habían venido al examen de admisión para la academia. Los exámenes comienzan. El líder de la escuela anuncia que para la primera prueba del examen se pondrán a prueba sus capacidades de espada y magia, y este examen sería supervisado por el instructor Raunavi. Les enseña lo que deben hacer para la primera prueba, la cual es lograr cortar el muñeco, lo cual sorprende a algunos estudiantes, ya que logró partirlo a la mitad con solo una hoja. El primero en intentarlo es esta chica llamada Tien, quien antes de iniciar le pregunta al instructor si será descalificada si no logra partirlo en dos, a lo que le dice que no, ya que no tienen expectativas en que algún estudiante logre romperlo. Dicho eso, la chica golpea el muñeco pero apenas logró cortarlo. Luego siguieron otros estudiantes, quienes lograron llegar hasta la mitad del muñeco. Luego llegó el turno de Ela. Muchos de los nobles se burlan creyendo que solo está perdiendo el tiempo, pero el prota la alienta y sabiendo que ahora debe proteger al prota, no solo corta el muñeco, sino que logra partirlo en dos, sorprendiendo a todos los presentes. Esto sorprendió incluso al instructor, pues en medio del muñeco fue puesta una pared mágica la cual solo puede ser destruida fortificando la espada con magia, la cual eso es difícil incluso para los adultos, pero Ela logró hacerlo inconscientemente, por lo que demuestra que tiene un gran talento. El siguiente fue el prota. El instructor se pregunta si tendrá un gran talento como su hermana, pero al golpear el muñeco, solo logró cortarlo muy poco profundo, lo que hizo que las burlas hacia él se intensifiquen.
haciendo que el instructor note que él no tiene talento comparado con su hermana. Ahora tocaba la prueba mágica, la cual estaría dirigida por esta instructora, la cual les explica que todos usarán la varita que tiene en su mano para dar en el blanco. Uno de los chicos menciona que no puede usar magia, a lo que la instructora le dice que no se preocupe, ya que aunque no puedas usar magia, la varita creará magia de agua. Dicho eso, el primer participante es Chris, quien logra dar perfectamente en el blanco. Luego le tocó al prota, que al momento de tomar la varita, Chris la tira, pues le dan asco los campesinos como el prota, pero esto solo lo hace emocionarlo más, por lo que toma la varita y se prepara. Este tenía la intención de fallar a propósito, pero al momento de utilizar magia, esta sale como un chorro enorme, sorprendiendo a todos los presentes, incluso a la instructora, además de que el prota rompió la varita por accidente. Incluso el prota se sorprendió por lo que había sucedido, y el de cabello naranja comenzó a divulgar que la varita se encontraba rota, ya que no es posible que un campesino tenga un maná más poderoso que los nobles, por lo que todos comenzaron a pensar lo mismo, pero mientras tanto, el prota se encontraba tranquilo ahora que logró pasar desapercibido. Un rato más tarde, la prueba de magia termina, y el líder de la academia les informa que para la siguiente prueba deberán cazar en equipo y traer los molares de algún monstruo tipo oso. Los equipos fueron seleccionados según el color del brillo de sus botones. A Ela le tocó el equipo rojo junto a la princesa, pero en cambio el prota no recibió ningún color, por lo que creyó que no obtuvo equipo, pero luego se da cuenta que otros dos chicos tampoco tienen color, por lo que ese debe ser su equipo. Estos creen que no ganarán, podrán pasar la prueba, pero luego de unas palabras de aliento de parte de todos, estos renuevan sus esperanzas en pasar el examen, pero rápidamente las pierden, pues durante el examen los vemos corriendo de un monstruo. Una vez lo pierden, estos comienzan a pensar en un plan para derrotarlo. El prota podría eliminarlo fácilmente, pero con ellos dos presentes no puede hacerlo. Al de lente se le ocurre que lo único que necesitan son sus molares, por lo que tiene un plan en mente. Este saca una especie de sobre y se lo entrega a la chica. Este sobre contiene vino tinto, y los monstruos tipo oso son muy sensibles a ese olor, por lo que al momento en el que el oso ataque a la chica, estos tomarían sus molares, pues menciona que ese monstruo cuando come no se mueve sin importar qué. En ese momento el prota lo toma del brazo preguntándole si es necesario que la chica pierda la vida, a lo que éste le dice que si quieren pasar la prueba es lo necesario. El prota se niega rotundamente, a lo que éste le dice que esa chica fue abandonada por su familia, ya que al ser extremadamente débil comparada con el talentoso de su hermano no les importará si muere, pero el prota sigue negándose a seguir ese plan, por lo que el de lentes arroja el vino tinto sobre el prota y la otra chica, haciendo que el oso reaccione al olor y se dirija directo a estos, haciendo que la chica entre en pánico, pero por otro lado, el prota solo sonríe. Mientras el monstruo se acercaba, la chica no planea perder la vida en ese lugar, por lo que utiliza su magia para lanzar cuchillas de viento hacia el oso, pero estas no le afectaron en lo absoluto. Este sabe que ya no tienen oportunidad, pero al menos quiere salvar al prota, quien fue quien la defendió del de lentes, por lo que lo manda a volar con su magia. El oso se encontraba a punto de alcanzarla, pero la chica cae y se desmaya repentinamente, pero antes de que el monstruo la alcance el prota logra salvarla. El de lentes ya había huido, por lo que el prota podrá usar su poder, por lo que un golpe acaba con el monstruo. Ahora que ya todo había terminado planea tenerle una trampa al de lentes, pero no sabe dónde se encuentra. Por otro lado, el equipo de Ela se encontraba siendo atacado por el de lentes junto a otros dos de clase inferior. Estos quieren acabar con todos los nobles, confesando que han usado a los osos para acabar con nobles. El de cabello blanco se notaba tranquilo y muy seguro de sí mismo. La princesa le ordena que los capture, por lo que éste les lanza unas cuchillas de viento, acabando con 3 de ellos, pero estos responden con vino tinto para atraer monstruos, pero con la magia de la princesa esta logra endurecer el vino tinto antes de que cayera en el chico. Al ver eso el de lente se corta el brazo para atraer a los osos, siendo seguido por los otros dos, haciendo que 4 osos aparezcan. Ela se sorprende al verlos, pero el de cabello blanco los acaba de un solo corte muy fácilmente, sorprendiendo a Ela por las habilidades de este noble. Luego de un rato,
estos atan a los estudiantes. El de cabello blanco le pregunta al de lentes por su hermana, a lo que éste con una sonrisa les dice que a estas alturas ya deben haber sido devorados por aquel oso. Esto impacta a el noble y a Ela, por lo que la princesa rápidamente le ordena al noble llamado Riki que corra al lugar donde se encontraba su hermana y el prota. Ela también planea ir, pero la princesa la detiene diciendo que solo estorbaría, ya que si ellos fueron devorados, el vino tinto debería haber atraído a más de 20 osos, lo cual no es problema para Riki, pero si debe protegerla a ella también, no podrá hacerlo. Una vez Riki llega al lugar, puede ver a su hermana inconsciente con el diente del oso, y a un lado puede ver a un chico con un casco, el cual obviamente es el prota. El prota en realidad estaba esperando al de lentes, y Riki al ver el botón de color negro cree que pertenece a aquellos de clase baja que quieren acabar con los nobles, por lo que sin pensarlo ataca al prota. Pero este detiene el golpe muy fácilmente, lo que sorprende al chico. El prota trata de explicarle que él no pertenece a aquel grupo, a lo que éste le lanza una poderosa cuchilla de viento, pero el prota logra esquivarlo, sorprendiendo nuevamente al noble. Este ahora se dirigió a su hermana, creando un escudo de viento a su alrededor. Este menciona que le cree, por lo que se presenta como Riki quien sirve al espíritu del viento. El prota se presenta con el nombre de Yuri Seungun, pero aún después de hablar, Riki se encuentra furioso por el estado de su hermana, y le pregunta quién la dejó en ese estado, a lo que el prota le dice que fue él, pero al intentar explicarle este parece ya no poder controlarse, comenzando a liberar una gran cantidad de poder. El prota al ver que ya no puede razonar con él decide lanzarse al ataque. Riki cree que podrá golpearlo, pero al atacar, el prota lo esquiva dejando una especie de reflejo, apareciendo detrás del chico, dejándolo inconsciente de un golpe. El examen de ingreso por fin terminó. Este chico comienza a resumir lo sucedido en el incidente, mencionando que aquellos que fueron aprisionados por la princesa, se está llevando a cabo una investigación. Además, uno de los presentes no le parece bueno el examen de este año, ya que hubieron muchos de clases inferiores, lo cual la instructora de magia se enoja por su comentario, pero el líder de la academia los detiene y el chico de cabello marrón menciona que este año solo fueron aprobados 25, y entre esos, 10 fueron los que más destacaron. Aquí vemos el ranking de la prueba. La princesa en el primer lugar, Riki en segundo. Este se preguntaba dónde se encuentra aquel que lo dejó inconsciente, pues sí o sí debería haber aprobado. Los siguientes puestos no son muy importantes, por lo que nos saltaremos hasta el puesto 6, quien fue Ela, y en el puesto 5 se encontraba el de cabello naranja, quien se encontraba furioso por haber quedado atrás de una campesina. Por otro lado, la hermana de Riki pasó raspando en el top 24, pero en cambio, el prota reprobó el examen. El prota se da cuenta que no se esforzó lo suficientes pero felicita a Ela por haber aprobado en el top 10, pues escuchó que los que quedan en el top 10 tienen beneficios, pero esta le dice que no se reclutará, y que volverá a intentar el examen el año siguiente, ya que ellos prometieron entrar a la academia juntos. Pero por otro lado, la instructora de magia se encontraba furiosa porque el prota no aprobó el examen, diciendo que él debería haber aprobado, a lo que el instructor de esgrima le dice que el prota no pudo ni siquiera llegar a la mitad del muñeco, pero la instructora le protesta diciendo que el prota tiene un gran potencial. Por otro lado, el de cabello naranja se encontraba burlándose del prota por no haber pasado la prueba, haciendo que el prota ya no se aguante las ganas de golpearlo, pero en ese momento alguien llega anunciando que una persona más fue aprobada, y ese es el prota, en la especialización de magia. Esto sorprendió tanto a los nobles como al prota, pues todo se debe a que la instructora de magia mencionó que el prota tiene un talento tan grande como para explotar la varita del examen, pero no solo eso, logró detener su poder a tiempo para no causar desastres, lo que demuestra que tiene un control absoluto de sus habilidades, con las cuales, si logra refinarlas, podría superar incluso a los puestos número 1 y 2. El profesor pelirrojo cree que no se merece ser admitido por ser campesino, pero la instructora de magia protesta en su contra diciendo que lo más importante son las habilidades del estudiante, pero en ese momento el director detiene la discusión y decide aceptar al prota como un estudiante de admisión especial especializado en la magia, pero si a medida que pasa el tiempo no demuestra los resultados esperados, será expulsado inmediatamente. Por otro lado, el prota y su hermana se encontraban saltando de alegría,
pero en ese momento Ricky se le acerca al prota mencionando que aquel chico que lo dejó inconsciente tiene la misma estatura que el prota entra en pánico, pero Ricky recuerda la prueba nefasta de esgrima del prota y cree que es imposible que sea él, por lo que se retira, dejando extrañada a Ella, pero tranquilo al prota. Al día siguiente, los estudiantes que quedaron en el top 10 de la prueba junto al prota quedaron en las clases avanzadas. El prota y su hermana entran a su clase y aquí presentamos a toda la clase: Ceruti, primer puesto; Ricky, segundo puesto; Sia, cuarto puesto; Mu, quinto puesto; Jade, tercer puesto; Hina, noveno puesto; Goliath, décimo puesto; Ella sexto puesto; Raizo octavo puesto, y quinto puesto quedó este chico de cabello naranja. Este se cree superior a Raizo por estar en un mayor puesto, por lo que comenzaron a discutir. Y así, el prota y su hermana fueron a sentarse, y este chico llamado Jade se les acerca para felicitar a Ella por estar en la misma clase que él. El prota nota como el chico quiere ganar puntos con su hermana, y luego Jade le pregunta al prota si son hermanos, pero el prota le confiesa que realmente no son hermanos biológicos, lo que aparentemente molesta al chico, pues ahora lo ve como la competencia, haciendo que el primer día de clases sea un escándalo. Luego de las clases, resulta que las verdaderas clases comenzarían mañana, por lo que ahora vemos a estos dos aparentemente paseando, cuando para su mala suerte se topan con un par de nobles de segundo año indignados por permitir que dos campesinos estén en la clase avanzada. Ella saluda al grandote muy respetuosamente, pero a este le da asco que tengan el mismo uniforme que ellos, por lo que le ordena a Ella que se quite la ropa. Esta queda sorprendida, y este se lo repite a gritos e intenta topar a Ella por la ropa, pero el prota se interpone, aunque el grandote no puede moverlo ni un centímetro, lo que lo sorprende demasiado. En ese momento aparece Jade, quien le grita al grandote que se detenga, pero este no obedece, y en su lugar golpea muy fuerte a Ella, haciéndola caer, dejando a Jade muy sorprendido, y al prota muy furioso. Ahora vemos a esta chica, quien es la heroína. Esta se hará cargo de la clase avanzada. Estos hablan de los interesantes estudiantes este año, pero en especial el prota y su hermana. La heroína entiende que hayan admitido a Ella, pero no puede decir lo mismo que el prota, ya que Ella demostró tener talento innato, siendo capaz de impregnar la espada con maná inconscientemente, a diferencia del prota, quien no ha demostrado nada aún, a excepción de las palabras de la profesora de magia. El director tiene confianza en que hizo lo correcto en aceptarlos en la escuela, y en ese momento la heroína le informa al director de la pelea que se está llevando a cabo frente a su ventana. El director decide parar la pelea, pero la heroína le pide que espere. Volviendo a la pelea, luego de que el grandote golpeara a la hermana del prota, Jade decidió interferir. El prota se suelta y sujeta a su hermana. El grandote se encontraba sorprendido, pues en ningún momento soltó al prota. Nuestro protagonista notó que aquel chico la golpeó impregnado su puño con maná. Este quiere destrozarlo, pero no puede revelar su poder, por lo que primero prioriza curar a Ella, por lo que la cura rápidamente, para luego encargarse del grandote, ya que según sus palabras, tiene un método para que no descubran su poder, pero este acto sorprendió incluso a la heroína, dejando a todos los chicos del lugar completamente sorprendidos. Ahora que Ella ya estaba curada, este ya estaba listo para demostrar su método que desarrolló para que no descubran su poder, pero al voltear, notó que todos estaban temblando. El prota no comprende, y Jade le pregunta cómo lo hizo, dejando extrañado al prota, pues resulta que normalmente a un mago al usar curación, le toma alrededor de 5 a 15 minutos curar a una persona, pero incluso los sacerdotes más experimentados les toma 5 minutos, y el prota curó a su hermana instantáneamente. Esto dejó impactado al prota, pues no tenía ni idea, mientras que por otro lado vemos al grandote furioso porque el prota demostró algo sorprendente como campesino, y al Jade también furioso por no haberse podido lucir frente a Ella. En ese momento aparece repentinamente la heroína para parar la pelea. El prota aparentemente ya se había dado cuenta que lo estaban observando, pero por otro lado, la heroína deja notar una sonrisa, pues ahora sí le parece interesante el prota. Luego, todos fueron distribuidos a sus dormitorios. El prota se encontraba sorprendido por todos los lujos, pero por otro lado, su hermana se encontraba triste, pues jamás imaginó que el prota fuera tan talentoso, lo que significaba que puede ser admitido en un lugar genial en el futuro, lo que los hará separarse.
pero luego se anima diciendo que no se quedará atrás, y así terminó el día. Al día siguiente, la heroína se presenta como su profesora. Esta comienza a explicarle los beneficios de pertenecer a la clase avanzada, tales como la comida, dormitorios de lujo, incluso todas las instalaciones de la academia, pero también les pide que no se relajen, pues si sus notas bajan a medida que pase el año, serán degradados a las clases ordinarias, y de esa manera, continúa con la clase. La profesora presenta un problema matemático, a lo que el de cabello marrón se asusta, y le dice a la heroína que no necesitan aprender matemática, ya que él quiere aprender magia para el combate, a lo que la heroína le dice que para ser fuerte, también necesitan tener conocimiento y les da un ejemplo práctico, diciendo que para aumentar esa llama que ha creado con maná, normalmente usarían más maná para potenciarla, pero en el caso de que no tengas más maná, lo mejor es utilizar magia de viento, y así de esa manera esta crea un tornado de fuego, sorprendiendo a todos, dejando muy en claro que el conocimiento es muy importante. Ahora todos se encontraban haciendo un examen inicial, el cual, solo 3 obtuvieron nota perfecta, la princesa, el chico de cabello largo, quien se le burla a Chris, pues menciona que una vez al mes se actualizan las posiciones de la clase avanzada, y probablemente este aumente. La tercera persona que sacó nota perfecta fue el prota, sorprendiendo a todos, aunque era obvio, ya que este menciona que en su otra vida fue un estudiante aplicado de un colegio privado, y esos problemas matemáticos, tan simples podría resolverlos mentalmente. Una vez dadas las notas, la profesora les entrega un emblema a todos, las cuales sirven para tener acceso a todo en la escuela, incluso comida especialmente preparada para la clase avanzada, por lo que el prota y su hermana no perdieron el tiempo y luego de la clase fueron a comer. Luego de la comida, la siguiente clase sería de caza de monstruos. Esto influenciará mucho en sus notas, ya que si les va mal, es muy probable que desciendan a las clases ordinarias, pero como aún son niños la heroína llamó a estudiantes de mayor experiencia para apoyar a los estudiantes, pero entre estos estudiantes se encontraban aquellos 2 que golpearon a Ella. Una vez inició la clase, estos fueron aestados en grupo, el prota fue con su hermana y Jade, y los estudiantes de apoyo fueron aquellos 2 de antes. Estos amenazan a los 3 con mentir para que bajen sus notas, a menos que hagan todo lo que ellos digan. El prota no planea dejar que sus notas bajen, por lo que se le ocurre una idea. Este le pregunta a los 2 chicos si quieren hacer una apuesta. Estos demostrarían sus habilidades, a lo que estos le responden que tendrán un combate con espadas reales, y si les ganan, hablarán a favor de ellos, a lo que estos se ponen muy contentos y comienzan, sorprendiendo a los otros 2, pues no esperaban esa reacción. En un cubo de escena, vemos a estos en medio del combate. Estos tenían la clara ventaja contra los 2 chicos. Jade primero se encarga del rubio, y el grandote se lanza contra el prota. Este lo espera muy tranquilo, pero en ese momento un monstruo aparece detrás del prota, que al momento de atacarlo, su hermana se interpone, recibiendo daño. Jade se impacta y acaba con el monstruo, sorprendiendo al grandote por haberlo derrotado de un golpe, pero vuelve a sorprenderse porque el prota curó instantáneamente a su hermana. Luego de eso, este admite que lo sorprendieron y que hablará bien de ellos, pero aunque reconoce las habilidades de todos, aún no reconoce las habilidades del prota. Ahora vemos a la heroína hablando con los profesores de segundo años, pues resulta que estos fueron los responsables de que la clase de hoy fuera de caza de monstruos, además de que ellos fueron los que sugirieron que los estudiantes de segundo año supervisen a los de primero, pero aún así decide esperar a ver qué sucede, ya que hay algo que le huele mal. Por otro lado, Jade fue llamado por este chico de segundo año, quien está en el primer puesto de la clase avanzada. Este chico quedó en primer puesto en el examen de ingreso del año anterior, pero al ser muy arrogante sus compañeros le protestaron. Por esa razón este goleó a todos los estudiantes de la clase avanzada hasta dejarlos al borde de la muerte. 3 de ellos se rindieron a este chico, por lo que continuaron en la clase avanzada, pero los otros 6 se fueron de la clase avanzada. Por esa razón en segundo año solo hay 4 estudiantes en la clase avanzada. Estos conocen la situación de la familia de Jade, pues resulta que esta familia se destaca por no necesitar utilizar ningún arma mágica, ya que poseen la habilidad de la espada demoníaca, logrando crear armas con magia, pero esta familia está en el olvido, por lo que Jade tiene la responsabilidad de graduarse de la academia en la clase avanzada. De lo contrario, sus padres junto a sus hermanas morirían.
Estos mencionan que a los altos mandos no les gusta que la academia haya aceptado al prota y a su hermana en la clase avanzada, por lo que a este le encargaron que se deshaga de ellos, por lo que le hace una propuesta a cambio de hablar bien de él para que permanezca en la clase avanzada. Ahora vemos al prota y a su hermana. Jade se encontraba llegando, este se notaba bastante impactado, este se acerca a Ella e intenta atacarla con su espada demoníaca, pero el prota logra salvarla. Pero esto solo era una distracción para dejarlos atrapados en medio de muchas espadas. Este le advierte que esas espadas están cubiertas por un alto voltaje de poder, por lo que si las tocan, es posible que ni siquiera su habilidad de curar sirva, por lo que les pide que se queden ahí por ahora. Cuando Jade regresa con el rubio, este es golpeado ferozmente, ya que este le ordenó que cortara sus extremidades. Este le aclara que los altos mandos no quieren a ninguno de ellos en la escuela. Además, le pregunta por qué se encuentra priorizando a los hermanos en lugar de a su familia, a lo que este le responde que Ella tiene un talento innato con la espada, y el prota, aunque es débil, es muy inteligente, además de que con su poder de curación podrá ayudar a muchas personas, por lo que con ellos el reino podrá prosperar. Este le da la mano y le dice que aún no es tarde, solo debe desvivirlos, ningún profesor los ayudará, ya que fueron reunidos todos para evitar que interfieran, pero este aún, recordando a su familia y sus hermanos, sabiendo que lo necesitan para salvar a su familia, se niega rotundamente. Para resumir todo lo que ha sucedido por si no lo entendieron, los de segundo año de la clase avanzada participaron en esta clase solo para desvivir al prota y su hermana, y Jade se encuentra tratando de protegerlos. Por esa razón planea enfrentarse a este chico. Este saca una daga, y menciona que lo navajeará 10 veces, y luego iría a por el prota y su hermana. Estos comienzan su enfrentamiento, y el rubio le entierra la daga una vez. Este notó que su cuerpo no logró moverse por un instante, y contraataca con unos látigos de sombra, pero este los detiene fácilmente y luego de hacer algo en el choco, vuelve a enterrarle la daga. Jade responde con lanzas de sombra, pero esto lo fue suficiente y el rubio le enterró la daga en su mano. Pero por otro lado, el prota y su hermana aún seguían atrapados. El prota cree que alguien lo está manipulando, y no cree que se trate de aquellos dos de segundo de antes, por lo que tiene un mal presentimiento. Regresando a la pelea, Jade ahora se encuentra en el suelo sin poder moverse. El rubio sigue insistiéndole a Jade que se les una y acaben juntos con el prota y su hermana. De esa manera podrá salvar a su familia, pero este le responde con los detalles de su habilidad, pues resulta que puede inmovilizar el cuerpo por 5 segundos, con un enfriamiento de 10 segundos para volverlo a hacer. Este le pregunta de qué le servirá esa información, pues ya se encuentra muy herido, preguntándole por qué se resiste solo para salvar a unos campesinos, a lo que este le responde que son sus amigos. También le dice que siente lástima por él, ya que no tiene verdaderos amigos. Esto lo hizo enfurecer, por lo que planea volver a atacarlo, pero repentinamente su daga salió volando. En un parpadeo, el prota aparece junto a Jade, quien ya lo había curado en un instante. Todos se sorprenden por la curación instantánea. El rubio ya se encontraba lo suficientemente enojado, pero el prota le ahorró el tiempo de buscarlo, por lo que se lanza contra el prota paralizado su cuerpo, pero este solo lo espera tranquilamente. Pero antes de llegar, Jade detiene el ataque del rubio. Este le dice al prota que debería haber huido, pero este le dice que no se preocupe por él, y que él ahora se encuentra con el equipo de la princesa. Este siente un alivio, pero por otro lado, el rubio se enfurece por ignorarlo y los ataca, pero antes de que logre paralizarlos, Jade crea una espada gigante para bloquear su ataque, pero aún así este logra golpearlo. Pero el prota amenaza al rubio soltando un aura amenazante, asustando a este, quien retrocede y el prota cura a Jade por el golpe. En ese momento el rubio le ordena a sus compañeros que acaben con el prota y el otro, a lo que estos se levantan muy felices por participar. Jade comienza a pensar en algo para librarse de todos ellos, y en ese momento golpea la nuca de Jade a una gran velocidad, haciendo que éste pierda el conocimiento. Los demás creen que se desmayó por el miedo, mientras que el prota le dice que desde ahora él se encargará. Por otra parte, vemos al grupo de la princesa esperando al prota, pues este les dijo que volvería pronto, por lo que al sentir un mal presentimiento la princesa cree que deben actuar. Regresando a la batalla, el rubio se encontraba corriendo, pues aparentemente el prota huyó con Jade al hombro, cuando de pronto, un enmascarando con un gran traje aparece. Claramente este es el prota,
quien utiliza esta vestimenta para cubrir su identidad. El rubio le pregunta quién es, a lo que éste se hace llamar como un genio espadachín. El rubio envía a los 3 chicos a que lo ataquen, pero luego de creer que ellos podrían, estos son enviados a volar, quedando clavados en los árboles. El rubio se sorprende, a lo que el prota le advierte que su habilidad de restricción no funcionará con él, por lo que el rubio se lanza al ataque, pero el prota detiene su daga con 2 dedos, sorprendiendo al rubio. El rubio se enfurece y comienza a atacarlo una y otra vez, pero el prota bloqueaba todos sus golpes, hasta que el prota rompe su daga. El rubio se sorprende, pero este saca una espada, mencionando que no ha usado una en 4 años. Además, nos cuentan que él realmente no es fuerte solo por su habilidad de restricción, diciéndonos que en el pasado, cuando casi desvive a 6 estudiantes, este no tuvo penalizaciones por ser una especie de genio, ya que su poder era necesario para el reino, pero en verdad, lo que realmente destaca de él, es su velocidad, y así, este atacó al prota a toda velocidad, aparentemente hiriéndole el brazo. El rubio menciona que planeaba cortarle el brazo, pero solo pudo hacerle una cortada, a lo que el prota le responde: ese vino tinto de su brazo no es de él, mientras vemos al rubio con una enorme cortada en su pecho. El rubio se espanta al ver su herida, y el prota le dice que no lo dejará ir, mientras vemos que desvaina su espada. Por otro lado, el equipo de la princesa sienten una aura extraña muy cerca. Vicky sabe que se trata de aquel enmascarado con el que se enfrentó, por lo que se dirige a toda velocidad al lugar donde se siente aquel aura. Una vez llega, ve al rubio tirado y al prota enfrente. Este le pregunta por qué se encuentra desviviendo estudiante, a lo que el prota le responde que eso no es así. Al escuchar esa respuesta, Vicky menciona que lo hará confesar, pero a diferencia de la vez anterior, esta vez utilizará el poder del espíritu del viento, por lo que comienza a liberar una gran cantidad de maná. Vicky crea muchas lanzas de viento, las cuales el prota las destruye fácilmente. Vicky ya se encontraba preparando otro ataque, y al ver eso, el prota se posiciona a toda velocidad detrás de Vicky, volviéndolo a dormir como la última vez. Luego del incidente, la clase en conjunto fue cancelada por la aparición del prota enmascarado. La heroína se dirigió a la oficina del directo a decir que alguien de alto rango debió manipular a los profesores para que atenten contra los alumnos, por lo que muy furiosa destroza la sala y le pregunta si él no tuvo nada que ver en el atentado contra sus estudiantes, a lo que el director le afirma que él no tuvo nada que ver, y que interrogará a todos los profesores en busca de alguna pista. Además, ahora deben estar muy atentos, pues al que sujeto enmascarado puede ser un gran amenaza, que incluso puede encontrarse infiltrado en la escuela. Ahora vemos al prota comiendo muy contento, pero su manera vulgar de comer molesta al de cabello naranja, a lo que el rubio le responde que él no es diferente al prota, lo que lo enfurece, por lo que comenzaron a discutir. Por otra parte, Ella le agradece a Jade por pelear por ellos, lo que sonroja a Jade, pero el prota se burla diciendo que en la mente de Ella él se encuentra primero, luego está la comida, y en tercer lugar se encuentra él, lo que lo hace enojar, comenzando otra pelea. Unos meses después un nuevo examen se llevará a cabo. El director le informa al prota que si no pasa este examen lo expulsarán, aunque no cree que el prota repruebe. Este examen consistirá en reunir 20 puntos, pero antes de explicar el examen, comienzan a explicar los rangos de los monstruos. Los de nivel 1 con los osos y tigres, los de nivel 2 son los que usan armas, los de nivel 3 son los de desastres naturales, los de nivel 4 son los que causan enfermedades, y por último, los de nivel 5. Monstruo del tiempo. El de cabello largo pregunta qué tiene que ver con los 20 puntos, a lo que éste le responde que este examen será en solitario en un periodo de 5 días para completarlo. Los monstruos de nivel 1 valen 2 puntos, y los de nivel 2 valen 5 puntos, por lo que su trabajo es cazarlos. El prota cree que como irá solo se le facilitará, ya que solo debe cazar 4 de nivel 2, pero por otro lado, esta chica pregunta cuánto valen los de nivel 3, a lo que el director dice que 20 puntos, pero si se topan con uno de esos, deben huir inmediatamente, ya que ningún estudiante es capaz de acabar con alguno de ellos, pero no deben preocuparse, ya que los profesores de esgrima y magia mantendrán a raya a esos monstruos. Además, este examen también será supervisado por la heroína, por lo que, esta vez nadie podrá interponerse. Al prota le parece muy sencillo el examen, pero su problema ahora era que habrán profesores observando en todo momento, lo que significa que no podrá usar sus poderes descuidadamente.
En ese momento el de cabello naranja se acerca para burlarse del prota, pues sabe que solo con su gran habilidad de curación no podrá eliminar a ningún monstruo, a lo que Ela le dice al prota que lo ayudará de algún modo, pero el prota le responde que no debe preocuparse por nada. El examen comienza, y todos los estudiantes fueron transferidos a distintos puntos del lugar donde se organizó la prueba. Los profesores observan a cada estudiante a través de estas esferas de cristal. Todos tenían sus favoritos, pero especialmente la heroína y la instructora de magia se fijaron en el prota. Este observa el dispositivo mágico que transmite imagen. Este se pregunta cuál es el límite de poder que puede mostrar, pues en este mundo la curación instantánea es algo muy raro, pero su corazón no sufría ningún efecto. Eso significa que su corazón explota si se excede en poder de ataque, pero en ese momento una rata gigante aparece, lo cual llega en el momento perfecto. Este usa la varita de magia de agua y lanza un gran chorro de agua. La instructora que lo veía se sorprende, aunque la rata solamente terminó mojada. El prota se da cuenta que su corazón no le duele, lo que significa que con magia de ese nivel no le hace efecto. De pronto, más ratas aparecen. Al prota le parece perfecto, pero también apareció un monstruo de nivel 2 de tipo espada, quien de un par de cortes acaba con todas las ratas. Seguido ataca al prota, que luego de impactar, los profesores se encontraban a la expectativa, pero el prota no sufrió ningún daño gracias a la curación instantánea, lo que emocionó a la instructora de magia. En otra parte del bosque, Ela y Jade se encontraban peleando contra otro monstruo de nivel 2 pero de tipo H. El monstruo los ataca, pero Jade logra bloquear el ataque. Ela ve que él solo no podrá, por lo que lo ayuda y juntos logran bloquear el ataque. A esta le quedó entumecida la mano, y cree que si el prota se topa con un monstruo de ese nivel podría tener problemas, por lo que le pide a Jade que derroten rápido a ese monstruo para ir a ayudar al prota. Estos saben que podrán ganarle, pero en ese momento, un gran viento comenzó a aparecer, sumado a unos tornados. Este es un monstruo de nivel 3, de tipo desastre natural, el cual, si se encuentran con uno de ellos, deben huir lo más rápido posible. Los profesores estaban entretenidos viendo al prota, hasta que las esferas de cristal comenzaron a agrietarse, y les avisan que 3 monstruos de nivel 3 aparecieron en distintos puntos del bosque. Estos no comprenden cómo es que un monstruo de nivel 3 apareció en el bosque, ya que se supone que solo aparecerían de nivel 1 y 2, pero aún así estos se ponen en marcha a acabar con los monstruos. Por otro lado, la hermana del prota se encontraba muy asustada, ya que no sabe qué es lo que deben hacer ahora, pero Jade la tranquiliza diciendo que los profesores llegarán pronto, por lo que solo deben evitar recibir daño, pero en ese momento ella comienza a ser elevada en el aire, pero Jade logra sujetarla mientras se agarra a su espada mágica. En ese momento el monstruo del H los atacan, pero estos logran esquivar el ataque por muy poco. Estos ahora se encontraban rodeados por 2 monstruos poderosos, pero aún así planean pelear. El monstruo del H los ataca, pero Jade crea un escudo y logra bloquear el ataque. En eso, él aprovecha y con su espada cubierta de maná logra acertar un poderoso golpe en el monstruo, aunque para su mala suerte, no logró acabarlo por muy poco. Jade corre al ataque, mientras recuerda cómo su madre le dijo que no pelee por su familia, sino por sus amigos y compañeros. Este recuerda a todos los que quiere proteger, al prota, Ela, y sus hermanos. Luego de recordar todo eso, este logra acabar con el monstruo utilizando la primera forma de su espada demoníaca, sorprendiendo mucho a la hermana del prota. Ahora solo quedaba el monstruo de viento, pero este los eleva hacia el cielo a ambos, y cuando quedaron a una gran altura, este los deja caer, pero antes de llegar al suelo, el prota llega de imprevisto, y detiene la caída de su hermana. En cambio, solo amortigua la caída de Jade haciendo que éste caiga de cara contra el piso. El prota al ver al monstruo de nivel 3 le pregunta a Jade y su hermana si quieren acabarlo entre los 3, ya que ese monstruo otorga 20 puntos, pero estos se sorprenden por la sugerencia del prota, y creen que es una locura, pero el prota en lo único que podía pensar era en esos 20 puntos. Ahora vemos qué pasó con el prota minutos atrás. Este notó que el ojo que transmitía se comenzó a romper, la rata se acerca, y el prota lo acaba de un golpe por haberse acercado mucho. Este pudo confirmar con ese golpe que ya no lo estaban viendo, por lo que ahora estos monstruos ya no le servirían de experimento, ya que el prota quería utilizar cada vez más poder hasta encontrar el límite Gue puede enseñar,
pero ahora Gue nadie lo observa, ya lo tiene caso, por lo que elimina al monstruo de un golpe. Luego, este escucha un grito de su hermana, por lo que se dirigió hasta el lugar. Mientras tanto, los profesores intentaban reparar las esferas de cristal, pero sin mucho éxito. Ahora regresamos al presente, el monstruo de viento lanza un ataque que impacta en Jade, quien es mandado a volar contra un árbol, pero el prota lo cura inmediatamente. Ahora con el poder de curar del prota tiene esperanzas en ganar, por lo que ambos, Jade y Ella, se mandan al ataque, comenzando a atacar al monstruo en todas las direcciones, pero de pronto llega Riki, quien utilizando su poder de viento, acaba de un solo golpe al monstruo. Jade se encontraba furioso por haberle robado el monstruo, además de haberse lucido frente a Ella. El prota también se encontraba enojado porque le robaron el monstruo, pero Riki le dice que le puede dar los puntos del monstruo sin problemas, pero a cambio, él probará al prota, y si demuestra un poder similar, le dará los 20 puntos, pero en ese momento un monstruo extraño aparece preguntando quién eliminó al monstruo de viento. Todos quedan impactados, y seguido de eso estos colocan sus espadas en el cielo y arremeten contra ellos mismos, pero el prota actúa rápido y los cura rápidamente. El prota le pregunta al monstruo quién es, a lo que éste le responde que tiene el poder de hacer que los humanos se quiten la vida, pues este es un monstruo de nivel 4. Todos se encontraban impactados por lo sucedido, pero Riki, ahora que conoce el verdadero poder de la curación del prota, no puede permitir que muera, ya que servirá para el futuro del reino, por lo que comienza a utilizar magia de viento. El monstruo reconoce el tipo de poder de Riki, pero esta magia no le hizo efecto, y una vez más, hizo que todo atenten contra su propia vida. El prota le dice que deje de hacer eso, y vuelve a curarlos. El monstruo, al ver que el prota es quien se interpone en su camino, planea eliminarlo al primero. Riki se encuentra sorprendido por la tolerancia mágica del prota, y ve como el monstruo ya estaba a punto de alcanzarlo, pero en ese momento Jade utiliza su espada demoníaca para atacar al monstruo, pero para su mala suerte no logró hacerle nada. Al ver eso, Riki utiliza su magia de viento para alejar al prota y compañía, y esto le recordó al prota lo mismo que sucedió con la otra chica en el examen de los osos, por lo que se pregunta si acaso será la hermana de Riki, pues al parecer aún no se ha dado cuenta. Ahora Riki se encontraba solo contra el monstruo. Incluso podemos verlo muy asustado, pero estaba decidido a aguantar al menos 3 segundos antes de que venga la ayuda, por lo que liberó su magia de espíritu para crear un dragón de viento. Pero el monstruo de nivel 4 logra volver a controlarlo para que atente contra su vida, pero justo en ese momento llega el instructor de esgrima, mencionando que de camino acabó con un monstruo de nivel 3. Mientras que en otro panel vemos a los chicos inconscientes y al prota flotando. Por otro lado, vemos a la instructora de magia aún intentando reparar las esferas de cristal, pero menciona que es extraño que todas las esferas se hayan destruido al mismo tiempo y que además no se puedan reparar, por lo que cree que debe haber un monstruo muy poderoso que interfiere con la señal. Al escuchar eso, el director se nota muy enojado, dándose cuenta que algo de tal magnitud solo puede tratarse de un monstruo de nivel 4, por lo que menciona que irá al lugar del examen a proteger a los estudiantes. Regresando a la batalla, el profesor, utilizando magia de viento, hace aparecer una especie de alas de mariposa en su espalda. El monstruo lo ataca, pero se mueve a una increíble velocidad hacia el monstruo, y de camino, crea una espada de viento. Su velocidad era tal que en un parpadeo logró posicionarse detrás del monstruo, pero al momento de atacarlo, el monstruo activa su habilidad de hacerte desvivir, pero el profesor se atraviesa la pierna con su espada, para luego perder las alas. Le pregunta por qué un monstruo de nivel 4 que estuvo inactivo aparece de repente, a lo que le responde que los monstruos existen para acabar con los humanos, pero Riki se entromete y le grita al profesor que deben huir de inmediato. El profesor le da la razón, pero en ese momento estos aparentemente comenzaron a sentirse extraños, pues el monstruo comenzó a utilizar su habilidad en ellos hasta dejarlos completamente dormidos. Intenta desvivirlos, pero en ese momento aparece repentinamente el espíritu del viento al que sirve Riki, que al notar que el monstruo no le habla con respeto, le aplica la degollo al monstruo. Este espíritu pertenece a uno de los 4 grandes espíritus, pero además de eso, es el más egoísta y malhumorado. El monstruo comienza a pedirle perdón de rodillas, mientras le pregunta por qué uno de los grandes espíritus se encuentra en ese lugar.
Esta le dice que no interferirá en su objetivo, pero si no toca a los dos en el suelo, el monstruo comienza a pensar que tan importantes deben ser esos dos como para que incluso un gran espíritu aparezca solo para rescatarlos, y cree que en el futuro ellos podrían extraer todo el poder del espíritu, por lo que planea enfrentarse al espíritu, pero esta de un movimiento de su dedo destroza al monstruo, y así una y otra vez, dejando solo una mancha en el suelo con restos del monstruo. Esta menciona solo querer negociar, y el monstruo recupera su forma y acepta negociar con ella. Después de todo, si muere a manos del espíritu no podrá cumplir su objetivo, por lo que se marcha sin dañar a los dos usuarios de magia de viento. Una vez se fue, el espíritu se pregunta si ya es momento de que los monstruos comiencen a moverse, pero le da igual y abraza a Riki, dándonos cuenta que este espíritu intimidante realmente es una cosita diminuta. Esta lo golpea para verificar si se encuentra bien, pero al escuchar la reacción se da cuenta que se encuentra bien, y luego al mirar al profesor, menciona que él aún no utiliza su magia de espíritus. Por otro lado, frente al monstruo aparece una luz muy brillante, de la cual de un momento a otro el prota se encuentra aparentemente furioso frente al monstruo por haber dudado nuevamente en utilizar su poder para proteger a Ella. El monstruo al ver al prota lo toma del cuello e intenta eliminarlo, pero el prota lo toma del brazo, para luego arrancárselo. Este se encontraba furioso por lo que le hizo hacer a su hermana, por lo que mientras el monstruo lo ataca, este comienza a liberar su poder, y en un cambio de escena vemos un rastro de un enorme poder. Ahora vemos al director en el Palacio Real poco después del incidente. Este se encontraba notificándole al rey lo sucedido, diciéndole que el espíritu del viento tuvo una gran batalla contra aquel monstruo de nivel 4, dejando un rastro enorme de la batalla que se originó, pues aparentemente todos creen que aquel rastro de poder que dejó el prota pertenece a la batalla del espíritu del viento con aquel monstruo, por lo que piensan que aquel monstruo de nivel 4 que había estado inactivo por años se había vuelto mucho más fuerte. Por otro lado, el director también le pide al rey si pueden posponer el concurso de amistad de este año, un concurso en el cual los estudiantes compiten contra los estudiantes del imperio basándose en sus habilidades, la cual se realiza una vez al año, pero al sugerir eso uno de los vizconde menciona que si no se celebra el concurso de amistad con el imperio, el reino rival, quedarán tachados como cobardes, ya que el imperio sacó un comunicado en el que mencionaba que sin importar lo sucedido con los monstruos de nivel 4, el concurso de amistad aún se llevará a cabo, pero el director le explica al rey que no hay certeza de saber si aparecerán más monstruos de nivel 4 durante la prueba, además de que por lo que han visto, se han vuelto más fuertes. El rey menciona que ambas partes son un buen punto, pero si cancelan la competencia de amistad con el reino rival, este podría comenzar acuerdos políticos con otros reinos, por lo que antes de tomar cualquier decisión quiere hablar con aquellos que pelearon con el monstruo de nivel 4, por lo que ordena que traigan a Riki, al profesor de esgrima, y al prota. Un rato más tarde, los tres llegan a la sala del trono. Los conde y vizconde se preguntan qué hace un plebeyo en el castillo, pero el rey habla y comienza a explicar la situación con el concurso de amistad, explicando que el concurso no solo es para entablar una amistad con el país vecino, sino que también es para demostrar cuál es el reino más fuerte, y como el concurso atrae la atención de otros reinos, estos reciben patrocinadores. Al prota le impresiona la sinceridad del rey, a lo que el rey le pregunta a Riki su opinión al respecto, pero cuando mencionan al monstruo de nivel 4 este entra en pánico, y comienza a asustarse de la nada. Esto decepciona al rey, pues Riki es algo así como el futuro del reino. Al ver el estado de Riki el prota decide tomar la palabra. Este menciona que jamás tuvieron miedo al enfrentar al nivel 4, más bien buscaban una forma de derrotarlo, y si vuelve a aparecer durante la competencia, está seguro de que podrán acabarlo. Esa respuesta puso muy contento al rey, que incluso ordenó que el prota sea el representante del reino en esta competencia, además de que quiere su participación en esta misma, lo que aprendió a todos los nobles a su alrededor, incluso al mismo protagonista. Todos los nobles se niegan rotundamente a aceptar que un plebeyo represente al reino, pero Riki decide hablar diciendo que el prota hará un papel importante en el concurso gracias a su regeneración instantánea, a lo que uno de los nobles dice que es imposible que esa magia exista, ya que lo más poderoso que existe simplemente acelera la curación de una herida. El director les dice que es completamente verdadero y quiere probar que sí lo es. Por esa razón,
uno de los hombres del lugar enseña una cicatriz de batalla, a la cual menciona que era el doble de grande. El director le dice que esta habilidad solo cura heridas, y esa es una cicatriz. El prota tampoco tiene idea si funcionará, pero aún así le gustaría probar. Una vez utiliza la magia de curación total instantánea, el brazo del hombre se cura en su totalidad, dejando de boca abierta a todos, incluido al rey. El hombre menciona que incluso su dolor de garganta ha desaparecido. El caballero real comenta que con ese poder, las guerras serán completamente diferentes. Además, si comercializan ese poder, incluso la tecnología médica aumentará. El vizconde le pregunta al prota cuántas veces al día puede hacerla, a lo que el prota responde que 3 veces. Solamente, aunque claramente esto es una mentira. Al escuchar eso el vizconde le pide que use esa magia en él para curar las heridas de su cuerpo, lo que hizo enfadar a los demás nobles, pues aparentemente todos quieren los beneficios de la magia del prota. Por otro lado, el rey calla a todos y le pide al prota ser el representante del reino en la competición que se inaugurará en unos meses, a lo que el prota sin otra opción acepta, pero luego el rey también le pide que sea amigo de su hija, a lo que el prota también acepta. Al día siguiente, Chris no podía aceptar que el prota haya sido reconocido por el rey, por lo que le pide que lo reta a un combate, a lo que el prota decide aceptar. Estos ahora se encontraban en medio de la clase. La princesa tiene curiosidad de lo que hará el prota, ya que fue reconocido por su padre, pero gracias a que la profesora se encontraba en la clase este combate se llevaría a cabo con un juego, la cual ganará aquel con mayor poder mágico, ya que este juego consiste en mover una moneda hasta el lado del jugador contrario, y si logras que se mantenga quieta por 5 segundos, ganas, pero si la moneda escapa de los límites por la potencia de la magia, pierdes el juego. Todos los estudiantes se encontraban viendo el combate de estos, que una vez comienza, Chris utiliza su magia para mover la moneda, pero sorpresivamente, esta quedó de su lado, lo que demostraba que la magia del prota es superior a la de Chris. La profesora comienza a contar hasta 5, y Chris utiliza todas sus fuerzas para mover la moneda, pero sorpresivamente esta comenzó a moverse, haciendo que una sonrisa se pinte en la cara de Chris, pero los demás estudiantes se dieron cuenta que realmente no. Y era Chris quien movía la moneda, era el prota quien se encontraba burlándose de Chris. Al notar eso se enfurece y comienza a liberar mucho maná para intentar mover la moneda, pero termina desbordándose. La profesora le advierte a todos que no se acerque ya que podría ocasionar una explosión, a lo que el prota utilizando su magia cierra el puño, y el maná alrededor de Chris desaparece, sorprendiendo a todos, ya que no comprenden cómo el prota logró suprimir un maná descontrolado ya que normalmente eso es imposible, y es cuando vemos nuevamente a esta diosa, quien menciona que el prota ya se ha dado cuenta de a qué se refería cuando le dijo límite de poder, mientras vemos al prota en un panel obscuro rodeado de maná. El prota ahora comprende cuál es la regla de su límite de poder, pero la diosa lo explica mejor, pues a lo que se refería ella con que su corazón explotaría, es que aquel que no es un héroe, demuestra más poder que un héroe, su corazón explotaría, mencionando que en este mundo lleno de caos, el poder del prota traerá la paz al mundo, aunque es un camino que deberá recorrer en solitario. El prota cura a Chris. La profesora le pregunta si admitirá su derrota. Ve al prota riéndose con sus amigos, lo que lo enfurece, pero sabe que el concurso de amistad es importante, por lo que decide aceptar su derrota. Poco tiempo después, la profesora anuncia que en este concurso participarán 10 estudiantes de la escuela, y de entre ellos habrán 5 de primero, la cual los que fueron seleccionados son, el prota, la princesa, Ricky, y las 2 hermanas, ya que individualmente no destacan mucho, pero cuando combinan sus poderes se vuelven muy poderosas. El de pelo largo le pregunta en qué se basaron para determinar quiénes participarían, ya que menciona que él es más fuerte que todos los mencionados, a lo que la heroína le responde que en lo que se basaron fue en desempeño, ya que todos, a diferencia del prota, lograron acabar con un monstruo de nivel 3, lo cual es prácticamente imposible para un estudiante de primer año, y el único caso que se había dado de un alumno de primero capaz de derrotar a un monstruo de nivel 3 fue el presidente del consejo estudiantil, pero este año se unieron grandes talentos. Esa explicación le cerró la boca al chico, y así vemos a todos los que participarían, con un elegante traje, el cual le incomoda al prota. Por otro lado, una de las hermanas se le acerca al prota y le pregunta si quiere casarse con ella, dejando impactada a su hermana y a la hermana del prota.
Esta le dice que con si se casan él se convertirá en noble, además, si suman su magia a la de ella y su hermana se volverán invencibles, a lo que el prota la rechaza llamándola estúpida, ya que para él, el matrimonio se lleva a cabo con dos personas que se quieren. La hermana de la chica se acerca al prota muy enojada diciendo que no la insulte, mientras que la otra chica menciona que ha recordado algo, pero en ese momento la profesora aparece con una vestimenta extraña diciendo que es hora de irse, a la cual nadie comprende a qué se refiere, a lo que ésta les dice que deben ir al imperio, el reino vecino, en la cual deberían haber salido por la mañana pero algunos contratiempos. Ahora, en un cambio de escena, vemos como todos ya se encuentran en el imperio. Ella se encontraba fascinada por los olores a la deliciosa comida, mientras que Jade se encuentra muy contento por poder pasar tiempo a solas con ella, ya que estos tuvieron que venir al imperio sin la profesora porque ésta tenía un asunto con los participantes de la competencia, porque esta es la primera vez que puede estar solo con ella, por lo que la invita a comer unas solmajes, lo que le suena fascinante a ella. Pero en ese momento Chris se entromete diciendo que es mejor ir a comer camarones a la parrilla, llevándose toda la atención de ella, enfureciendo mucho a Jade.